Buenas tardes a nuestras queridas y queridos amigos del Museo Numismático del Banco Central del Ecuador. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio dedicado a la historia y la numismática. Les saluda Lorena Rosero, investigadora del museo, y en esta ocasión traemos una charla que nos trasladará al mundo de la literatura de Herman Melville y el famoso doblón ecuatoriano de 8 escudos. Esta singular moneda que se encuentra exhibida en el museo en la sala 3, Plata, Cacao y Banca, hoy nos abre una posibilidad de explorar no solo en sus características físicas, sino en las múltiples historias y significados que tiene detrás. Es así que en esta tarde compartiremos una charla titulada Doblón ecuatoriano, Melville Global, la moneda 8 escudos de Moby Dick, que estará a cargo de nuestro invitado Roberto Ramírez Paredes. Roberto es escritor, autor de las novelas La Ruta de las Imprentas, finalista del Premio Sergio Galindo de México y No Somos tu clase de gente, Premio Nacional de Literatura Aurelio Espinosa Polit. Es licenciado en Literatura por la PUCE, máster de Creación Literaria de la Universidad Pompeu Fabra y doctorando en la Facultad de Filología de la Universidad de Barcelona en el doctorado de Construcción y Representación de las Identidades Culturales. Te agradezco muchísimo, Roberto, por aceptar nuestra invitación. Y antes de darte la palabra, pido al público que nos acompaña que todas sus inquietudes las pueden colocar en los comentarios acá abajo del video, ya que al final de la intervención abriremos un espacio para conversar y responderlas. Te agradezco nuevamente muchísimo, Roberto, y adelante, te cedo la palabra. Yeah. Hola, ¿me oyen? Te escuchamos muy bien. Hola, gracias por la invitación. Gracias, Lore, por la invitación del Banco Central para hablar del Banco Central a través del Museo Numismático y por la ayuda que me brindaron cuando les pedí ayuda justamente para este tema de hacer mi tesis de doctorado. Así que veamos qué podemos conversar hoy. ¿Sigo? ¿Aló? Sí, adelante. Puedes compartir tu pantalla. Ya, ok. Bueno, antes que nada, lo que sí es que quiero dar un par de acotaciones antes de empezar. Bueno, lo que les quería comentar a todos los interesados en esta charla es que la novela Moby Dick de Herman Melville tiene una moneda, como dijo Lorena, tiene una moneda de Ecuador, que el capitán Ahab, en su búsqueda de la ballena blanca, promete al primer marinero que aviste a Moby Dick. Este es uno de los temas que yo estudio, es solo uno de los temas dentro de todos los temas que me explayo en la tesis. Mi tesis hasta el momento se llama Ese aire de mágico aislamiento, Herman Melville y la construcción de América Latina en el siglo XIX. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que entiendan, antes que nada, a modo de advertencia, tal vez de alguna forma, para el público escucha, es que lo que van a escuchar es solo una parte. Y en mi tesis, para entender esa parte, yo he tenido que explicar 3 capítulos anteriores sobre otros textos de Melville, sobre sujetos, sobre objetos y sobre lugares. Entonces se me ha hecho bastante demandante aquello de resumir solo la parte del doblón sin tomar en cuenta los capítulos anteriores. Con eso en mente, quizá si algo se me pasa, pues, o si algo explico muy rápido o no explico lo suficiente, pues sabrán entender, ¿no? A la gente que escuche. Entonces, con esa advertencia y con el probable peligro de que mis perros entren acá como acaban de gritar, que mis perros hagan algo, también con esa otra advertencia podemos empezar esta charla. Bueno, lo que les quería comentar es que, bueno, esta es, sí pueden ver ahí mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, sí te vemos. Ya, perfecto. Le Gracias. puedes poner en presentación. Sí, ahí voy. Sí se deja. Bueno, muy bien. Lo que les quería contar aparte de esto es que, bueno, para esta charla que tiene que ser más bien del tipo breve, yo resumí en tres modos el capítulo del doblón.
pero hay uno en el que lo voy a pasar casi por alto y voy a dar especificaciones pequeñas, y si alguien tiene dudas al final me las hace. No puedo hablar de todo eso porque yo hice una presentación pequeña antes para mí mismo y terminé hablando como hora y cuarto, entonces eso no puede volver a pasar. Bueno, para los que no sepan mucho, Moby Dick es una novela de 1851 escrita por Herman Melville, publicada simultáneamente en Londres y en Nueva York, en octubre de 1851 en Londres y en noviembre de 1851, con un mes de diferencia, en Nueva York. Está considerada una de las piezas fundamentales de la literatura estadounidense y es uno de los tesoros de la literatura universal en general, ¿sí? Es una novela total, ante todo es una historia metafísica de la cacería de una ballena por parte de un capitán loco, digamos, que en su momento, a pesar que hoy se la considera un pilar fundamental de la literatura, pues en su momento no fue nada bien recibida. O sea, se la palió mucho. Y ojo que Melville vivió, creció, escribió y murió en el siglo XIX. Murió en 1891, pero recién después de la Primera Guerra Mundial, en 1819, se lo redescubre a Melville en Estados Unidos y se modifica el canon estadounidense de literatura, ¿sí? Entonces, Melville pasa a ser el Melville que nosotros conocemos, este gran escritor, pero mientras vivió, no le fue muy bien, ¿entienden? Entonces, eso es muy importante saber antes de empezar esto. Y bueno, para empezar, lo que les quería contar es que sobre la historia de la creación de este doblón, este es el doblón. Este es el doblón 8 escudos que aparece en la novela de Herman Melville. Este doblón, la gente que esté interesada lo puede visitar en el Museo Numismático. Este es el doblón que Melville describe. Y tengo un apartado bastante largo en el que me refiero a la historia, cómo fue creado, en el que no me voy a detener mucho ahora mismo. Lo único que quiero que reparen es que, por ejemplo, este doblón tiene 3 montañitas, ¿sí ven? Tiene este es el ruco, este es el guagua, este es el ruco, y esta montaña no se sabe cuál es, pero tiene aquí una torre y acá tiene unos cóndores, ¿sí? Aquí tiene una elíptica con los signos del zodiaco. Textualmente los signos del zodiaco son, perdón, yo siempre me olvido cuáles son los signos del zodiaco. Son Leo, este es Virgo, este es Libra y este es Escorpio, ¿sí? Tiene el Sol en el centro, que representa obviamente que somos una nación que está en el centro del mundo. El lema República del Ecuador, Quito, que es la ceca de donde se hizo la Casa de la Moneda. ST son las iniciales del ensayador de la moneda. El ensayador es la persona que evalúa que la moneda tenga las propiedades con las que se le creó. En este caso, sobre todo lo más importante es que Santiago Taylor, ST, es quien evalúa que la moneda de oro, este doblón, tiene 21 quilates, ¿sí? Esta moneda tiene 21 quilates, eso es lo llamativo. Y esta moneda era bastante importante porque era una moneda costosa, costosa en el sentido de que, por ejemplo, yo cuando conversé con una persona del Museo Numismático, me decía, para que te hagas una idea, tener esta moneda equivalía a tener un billete de $1000 en la actualidad. Y uno no sale a la calle con un billete de $1000. Por eso es que esta moneda en su momento, en sus años de acuñación, que es de 1838 a 1841, 43, perdón, a 1843, esta moneda se utilizaba más para comprar propiedades grandes, ¿sí? Se la atesoraba, no es que se la sacaba a la calle, ¿sí? Entonces, ahí empieza su historia. Obviamente, no me voy a detener en detalles, pero esta moneda, el grabado, la imagen que ustedes están viendo, es básicamente el primer escudo de armas del Ecuador, ¿sí? Es el primer escudo de armas del Ecuador. ¿Se dan cuenta? Antes de este escudo que están viendo a la derecha, hubo otros escudos, sí, pero esos son los escudos, por ejemplo, el anterior era el escudo de Colombia, y nosotros usábamos ese escudo cuando ya había la nación ecuatoriana desde 1830, usábamos ese escudo porque todavía tenemos como la esperanza de pertenecer a la gran confederación que soñó Bolívar, ¿sí? Pero a partir de 1835 se acaba esa esperanza
y se termina adoptando este escudo que se le conoce como el escudo floreano, porque, y esto es lo curioso, no me voy a detener mucho en esto, lo curioso es que Juan José Flores, el primer presidente del Ecuador, mediante un par de decretos, empieza a elaborar la imagen que ustedes ven aquí en el doblón, ¿sí? Empieza a imaginar y solo con un decreto, de ahí esta imagen se va modificando a través de la papelería oficial del Estado, ¿sí? Las oficinas del Estado empiezan a usar este símbolo como para darle legitimidad a sus papeles y se va transformando hasta que Rocafuerte, en un decreto de 1836, Vicente Rocafuerte, lo describe totalmente como lo vemos ahora, ¿sí? Justo es el decreto ejecutivo del 14 de julio de 1836, que dice que tendrá las siete estrellas que simbolizan a las 7 provincias del Ecuador en ese momento, tendrá la elíptica con los signos del zodiaco, las 2 torres. Entonces, Rocafuerte lo que hizo fue consolidar la imagen que creó Flores con el escudo floreano y que también se modificó a través de la papelería del Estado, ¿sí? Entonces, sin irnos en muchos más detalles, si alguien pregunta, les puedo dar más detalles incluso sobre el valor de esta moneda. Esta es la moneda que se consolida y se usa en esta moneda. También se usa esta misma imagen en la moneda de 4 escudos. Esta es la moneda de 8 escudos que tiene 21 quilates, ¿sí? Entonces, eso brevemente para resumirles un poco de cómo llega esta imagen a la moneda. En resumen, es el primer escudo de armas del Ecuador, ¿sí? Bueno, entonces, ahora lo que tienen que saber es ¿por qué la pregunta es esta? Hay un personaje en Moby Dick Stop se llama, es el primer oficial de Ahab. Él se pregunta esto: he visto doblones durante mis viajes, los de la vieja España y los doblones del Perú, los doblones de Chile y los doblones de Bolivia, los doblones de Popayán, y también infinitos miodoros y pistolas de oro y reales y medio reales y cuartos de reales. ¿Qué tendrá, pues, este doblón de Ecuador que lo hace tan milagroso? Esta pregunta prácticamente fue la que yo usé como tesis en este capítulo 4 de mi tesis. O sea, ¿por qué el doblón de Ecuador y por qué no un doblón, como él pregunta, de Popayán, de Chile, de la vieja España? Eso es lo que yo he tratado de responder al dar esta historia detallada de cómo se crea, que a ustedes les acabo de resumir, creo que en 5 oraciones. Entonces, una de las preguntas válidas y que hay que entender es que este doblón tiene una profunda conexión con la vida de Herman Melville por el viaje que Melville hace por Latinoamérica. Bueno, en realidad hace un viaje. Herman Melville fue un escritor que en un cierto momento de la vida, de 1841 a 1844, se enroló en 4 barcos para recorrer los mares del mundo. Y entre esos recorridos, en 2 barcos recorrió América Latina, ¿sí? Entonces, miren, si es que Melville de 1841 a 1844 pasó por Latinoamérica y los años de acuñación de la moneda 8 escudos es del 38 al 43, es bastante normal y bastante razonable presumir que Melville vio la moneda durante su viaje por Latinoamérica, ¿sí? Pero ahora hay que tener algo en cuenta. Para cualquier biógrafo o cualquier historiador es algo muy, muy difícil establecer el momento preciso en el que su objeto de estudio entró en contacto con una moneda, una simple moneda, ¿me entienden? Entonces, yo lo que traté de hacer, para lo cual me ayudó mucho la biografía de Herman Melville, quizá es esta, casi 3,000 páginas escritas por Herschel Parker. Es una biografía increíble porque recrea la vida de Herman Melville. La vida de Herman Melville está muy bien documentada, pero el viaje de Melville por el mundo, él lo recrea con los registros de bitácoras de los barcos en los que estuvo, diarios de gente, registros de bitácora de los barcos que avistaron a los barcos en los que él estuvo, registros de los puertos, ¿sí? Entonces, él recrea eso con datos fidedignos. Entonces,
si es que se puede presumir que Melville vio el doblón mientras estuvo en Latinoamérica, es durante estos años. Entonces, yo hago un recuento del viaje de Melville por Latinoamérica para ver cuándo pudo haberlo visto, ¿sí? El primer barco en el que zarpó Melville se llamaba Acushnet. El Acushnet zarpa de New Bedford en 1841, en enero de 1841, zarpa. Entonces, imagínense el mapa de América. Si sale de New Bedford, entonces sale directamente por el Océano Atlántico, ¿sí? Entonces dice que saliendo de enero, en marzo, ya registra 150 barriles de aceite que fueron enviados a Estados Unidos desde Río de Janeiro, ¿sí? Entonces, en marzo ya estuvo en Río de Janeiro. Es el primer sitio latinoamericano en el que Herman Melville hace escala, y de lo que se sabe en los registros, sí desciende, sí baja, sí pisa la tierra de Río de Janeiro, porque lo que tienen que entender es una cosa: el Acushnet era un ballenero. Ojo que los balleneros eran quizá la primera fuerza comercial en el siglo XIX, y los registros que tenían eran muy minuciosos, muy minuciosos. Y entonces, siempre, bueno, cuando un barco ancla en un puerto, eso no es sinónimo de que los marineros van a bajar a tierra, ¿sí? Ellos bajan a tierra solo cuando se lo permiten y cuando les dan días de asueto, ¿sí? Entonces, es muy pocas veces las que bajan a tierra. Bajan en efecto, pero no siempre que atracan en un puerto, ¿sí? Entonces, para el 15 de abril de 1841, ya cruzan el Cabo de Hornos. Entonces, cruzan del Océano Atlántico al Océano Pacífico. Para mayo, están por esa zona y ya ven dos islas de Chile, que son la Juan Fernández y la Mazafuera, ¿sí? El 23 de junio, el Acushnet ancla en el puerto de Santa. Santa es una ciudad de Perú. Entonces, aquí ya tenemos la primera ciudad que visita Melville, que es hispanohablante. Antes solo había estado en Brasil, ¿sí? Entonces, en Santa, en la ciudad de Santa, no hay reporte de que Melville haya desembarcado, ¿sí? Y en esa ciudad anclados, lo que más hacen los barcos no es bajar a tierra, sino hacen GAM. ¿Qué es GAM? Esto es lo que hacen GAM. Melville en Moby Dick te define qué es GAM. GAM es cuando socializan dos barcos en alta mar, ¿sí? Los capitanes de los dos barcos se van a un barco y los dos primeros oficiales de los barcos se van al otro barco, de manera que siempre haya una autoridad mayor en los barcos, y al mismo tiempo los soldados bajos de menor rango hacen vida social, comen, beben, conversan, se molestan, ya sea en botes en alta mar o pasándose de barco a barco. Esto hacen un montón mientras están pescando los barcos balleneros, ¿sí? Entonces, mientras están en esta zona, estamos hablando más o menos de mediados de 1841, el Acushnet, el barco de Melville, hace un montón de pesca en la zona ecuatorial, donde hay muchas ballenas, ¿sí? Ahí hacen mucha pesca y mucho GAM, ¿ya? Para el 23 de julio, el Acushnet encuentra a Lima de Nantucket, está en la zona ecuatorial, que es la zona donde se hundió el barco Essex, ¿sí? Para los que no sepan, que probablemente son muchos, el barco Essex es un barco al que le hundió una ballena. Es uno de los pocos registros al que se tiene que una ballena hundió, ¿sí? Si quieren ver una historia un poco hollywoodense de esta historia, hay en Netflix una película que se llama In the Heart of the Sea, que se traduce como en el corazón del mar, que trata sobre la tragedia del barco Essex, ¿sí? Es muy higiénica porque digo que es una historia densa de locura y canibalismo, que eso no presentan en la película, pero es una buena forma de adentrarse en el tema, y además sale Herman Melville como personaje en esa película. Bueno, más o menos por julio, agosto de 1841, están en la zona de las Galápagos haciendo pesca, ¿sí? Entonces, en esos meses hace GAM en esa zona, y para el 30 de octubre ya viene en Ecuador. El 30 de octubre avistan la isla
Bueno, la isla Isabela, perdón mi pronunciación, la isla Isabela de las Galápagos, la avistan el 30 de octubre de 1841 y el 31 de octubre ya pisan las Islas Galápagos, ¿sí? Que ahí es el episodio que, este es otro de los textos que yo estudio en mi tesis, se llama Las Encantadas y son 10 bocetos escritos por Herman Melville acerca de las Islas Galápagos. Entonces aquí tiene lugar un episodio en Roca Redonda de las Galápagos. Eso tiene lugar el 31 de octubre. Del 2 al 10 de noviembre hay reportes de muchos barcos que ven a la Cushnet en Galápagos. El 19, la Cushnet ancla en la isla San Cristóbal. El 25, recién el 25 de noviembre, se empieza a poner en movimiento en la Cushnet. El 30, todavía en Galápagos, cazan 70 barriles de aceite de cachalote antes de salir de la costa del Perú. Por lo tanto, la Cushnet y Melville pasó literal un mes en las Galápagos, en Ecuador, ¿sí? Entonces, después, en Tumbes, en Perú, el 2 de diciembre, ancla en Tumbes, en Perú, el 2 de diciembre de 1841, ahí pasan el resto del mes, más o menos para el 27 de diciembre zarpan, y el 27 de diciembre de 1841 hay reportes desde el barco, desde la Cushnet, que ellos ven a lo lejos Cabo Blanco en Perú y ven Punta Santa Elena de Ecuador, ¿sí? Entonces, eso es lo más cerca que Melville estuvo de Ecuador continental. Y lo digo porque, por ejemplo, podemos hablar de eso, de si hay tiempo, la cuestión de Manuela Sáenz y toda la cosa, porque me parece que es un historiador y ensayista, y no sé si es historiador, es ensayista y escritor que se llama Vladimiro Rivas, que es ecuatoriano. Él dice que Melville tuvo una probable visita a Guayaquil, y ahí es donde vio el doblón. Melville nunca, según lo que yo he estudiado y según los registros de bitácora, nunca estuvo en el Ecuador continental, ¿sí? Entonces, a inicios de los primeros meses de 1842, como yo tenía dudas de hacia dónde estaba, hice esto, porque acá los libros me dan las coordenadas. Entonces puse las coordenadas en Google Maps, ¿sí? Entonces, aquí está Ecuador, aquí están las Galápagos, Perú. Entonces, de febrero a marzo, desde enero, febrero y marzo, saliendo de Tumbes, se empieza a alejar, ¿sí? Se empieza a alejar. Aquí están las fechas y las coordenadas de bitácora. Así que eso es lo más cerca que estuvo en este viaje de Latinoamérica, ¿sí? Pero después de esto, Herman Melville con la Cushnet se adentra en Oceanía, pasa en las Islas Polinesias, ahí tiene su aventura entre caníbales que da pie para la escritura de sus 2 primeras novelas, Taipí y Omu, y después, años después de vivir o mal vivir en esas islas, en Hawái también, se enlista en una fragata de la Marina estadounidense, se enlista en el barco United States, y sale el 17 de agosto del 43 en un viaje que iba a durar 3 años. Parte de Honolulu el 17 de agosto del 43 y el 21 de octubre el barco empieza a dirigirse a Valparaíso en Chile, ¿sí? El 20 de noviembre ya avista la isla Juan Fernández de Chile, que había visto en 1841, ve algunos cerros en los Andes chilenos y ancla en Valparaíso ya en noviembre de 1843, ¿sí? Ahí se queda unas semanas y el 5 de diciembre parte para el Callao en Perú, ¿sí? Entonces llegan 10 días después, es decir, a mediados de diciembre de 1843, Melville llega a Perú nuevamente. Melville le tiene mucho, mucho, mucho cariño a Lima, sobre todo, a Perú y a Lima. Eso se nota en su obra. Y aquí ocurre algo curioso. El año nuevo de 1844, a Melville, que ancla en Callao, se le da licencia para descender a tierra junto con 3 amigos. Él, en Callao, como tiene 48 horas de asueto, ¿qué es lo que hace? Al lomo de caballo se va a Lima, ¿sí? Que Callao y Lima están más o menos como a 13 kilómetros, no es lejos. Entonces se va a Lima y allá se presume que obviamente se quedó impactado por lo que vio, que es ¿cómo se llama?
la Plaza Mayor, la catedral, ahí tienen contacto con la gente y también ve las tapadas limeñas que usan saya y manto. Esto de las tapadas limeñas es otro acápite dentro de mi tesis, ¿sí? Entonces, están en Callao durante algunos meses, o algunas semanas, más bien dicho, y el barco, el United States, lo envían a Mazatlán, a México, para obtener dólares mexicanos de plata que eran más aceptados en la costa del Pacífico que los dólares estadounidenses. Se van 33 días hasta México, arriban a Mazatlán el 28 de marzo, se quedan ahí 19 días, y el 16 de abril la embarcación partió de nuevo hacia Callao, ¿sí? Durante todos estos viajes por alta mar, siempre van viendo lugares de interés como la isla de los pescadores, la isla de San Lorenzo, etc. El 6 de junio están de nuevo en Callao, ahí se quedan de 36 días, ya no hay registro de que Melville haya bajado a tierra. Entonces, el 6 de julio deciden zarpar ya de regreso. Y el 16 de agosto ya ven el Pan de Azúcar en Río de Janeiro, en el Océano Atlántico, ¿sí? Entonces, de Callao se fueron directo a Río de Janeiro, donde hacen una escala, pero Melville ya no baja en Río de Janeiro. El 24 de agosto de 1844, el barco de Melville, United States, deja Río de Janeiro y llega y zarpa para Estados Unidos, y llega el 3 de octubre de 1844 al Río Charles, en Massachusetts, y ahí se pone fin a la aventura de Herman Melville por los mares del mundo, ¿sí? Ahí se acaba la aventura de Melville. ¿Por qué es importante estos detalles? Porque Melville probablemente vio la moneda, es creíble pensar que vio la moneda en estos puntos, ¿sí? Porque estuvo en Latinoamérica durante los años de acuñación de la moneda 8 escudos, pero es muy complicado, no hay datos que nos digan tal día lo vio en tal lugar, ¿sí? Lo más presumible es decir que lo vio cuando estuvo en Galápagos, pero, ojo, aquí hay muchas variaciones, hay muchas variaciones. La moneda era muy valiosa en su momento, ¿sí? Como digo, puede ser un equivalente a un billete de $1000. Uno no sale a la calle con un billete de $1000. Entonces, es muy complicado que quizá lo haya visto de primera instancia. Y si no lo vio en Ecuador, quizá el otro punto donde lo pudo haber visto fue en Lima, porque Lima era una capital importante dentro del Imperio Español, ¿sí? Era considerada una metrópoli, un hervidero cultural, político, económico y geopolítico, a donde generalmente iban a parar las monedas fuertes, ¿sí? Y ojo que estamos hablando de una moneda de 21 quilates. Al decir una moneda de 21 quilates, estamos hablando no del sistema monetario que usamos hoy. Hoy todos los billetes y las monedas que usamos son una representación simbólica de un patrón oro que los gobiernos tienen guardados en cajas fuertes. En ese momento no. En ese momento, si tú tenías una moneda de 21 quilates, tenías 21 quilates de oro, ¿sí? Entonces, esa moneda se la podía aceptar en cualquier lado. Entonces, cualquier persona podría haber ido a Lima y hacer una transacción y haber pagado con esa moneda ecuatoriana, ¿sí? Y por esta misma razón, incluso Melville habría podido ver el doblón 8 escudos en su mismo país, Estados Unidos, porque en Estados Unidos también circulaban las monedas, circularon las monedas de Europa y circularon las monedas de América Latina, más bien dicho, las monedas de la América Española, como la conocían ellos, ¿sí? Entonces, pudo haberla visto en Estados Unidos, hasta que, me parece que es en 1863, el Congreso de Estados Unidos emite una ley en la que ya se prohíbe la circulación de estas monedas para enfocarse en la suya propia, ¿sí? Eso en cuanto al viaje de Melville. No se puede concluir que cuándo la vio o dónde la vio. Incluso yo, siendo un poco más quisquilloso ya con la tesis, aunque no es el motivo principal de mi tesis, incluso yo podría afirmar que Melville no la vio del todo, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque quizá Melville era un escritor sumamente recursivo, sumamente recursivo. Tomaba prestado de miles de textos, miles de historias, cogía para sus propias historias, ¿sí? Y quizá yo aventuro a decir, no me gusta tanto esta teoría, pero
puede ser que Melville nunca vio la moneda 8 escudos en vivo, pero supo de su historia, de su valor, y, supo que era la representación de la moneda era la representación del primer escudo de armas de Ecuador. Por lo que yo digo, podría ser que Melville en realidad lo que hace es describir el escudo de armas del Ecuador, el que están viendo ahorita en la pantalla, y decir que vio la moneda, ¿sí? Porque Melville era así. Melville era un tipo sumamente recursivo, súper sabido en cuestión literaria, ¿sí? Y yo creo que por eso es una de las razones por las que se lo recuerda hoy precisamente, mucho más que cuando estuvo vivo, ¿sí? Esto es un poco el recuento del viaje de Melville. Ahora, les voy a explicar brevemente y a breves rasgos, como les digo, se me hace muy complicado, la parte interpretativa. ¿Qué hago yo con esto, con la historia, con el viaje de Melville? ¿Qué es lo que yo propongo? ¿Qué es lo que yo hago? La cosa es que en el Pequot se llama el barco, ¿no? El barco en el que viaja Ismael y Ahab y tiene la moneda que promete a la primera persona que vea la ballena blanca, ¿sí? La moneda crea dos tipos de performance en el Pequot, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? El primero es un ritual que hace Ahab en la cubierta, ¿sí? ¿A qué me refiero? En el capítulo 36, que se llama El Alcázar, es muy importante ese capítulo porque ahí recién Ahab, que es el protagonista, el antihéroe, se presenta e interactúa con los demás personajes, explica la razón de por qué él está en el barco, por qué es capitán del barco. Su misión en el Pequod es obviamente llenar todos los barriles de aceite de cachalote, de ballena. Pero lo que él dice es como, no, mi misión es cazar a Moby Dick y al primero que me ayude a avistar a esa ballena yo le doy este doblón de oro. Sí, pero antes, justo antes de eso, lo que hace Ahab es que está en la cubierta, está en su camerino. Entonces sale a la cubierta y empieza a caminar del palo mayor a la bitácora, de la bitácora al palo mayor. Así, así. Empieza a caminar casi como en círculos, como 12 horas, desde el desayuno hasta el ocaso, más o menos. Entonces es una actitud sumamente demencial que te recuerda un poco al castigo de Sísifo subiendo la roca a lo alto de la colina para que ésta vuelva a caer. Este ritual, de un lado para el otro, sí, pensativo, empieza a llamar la atención del resto de la tripulación, que dicen como, ¿qué le pasa? ¿Qué hace? Nadie entiende, pero llama la atención. Entonces, Ahab convoca a todo el personal del Pequod, convoca a una especie de junta. No es normal esto, porque siempre tiene que quedar alguien de vigía o tiene que quedar gente en sus puestos, pero no. Eso pasa por alto y toda la gente se congrega en cubierta y él empieza más bien como con una especie como maestro de primaria, empieza a hacer preguntas medio obvias, retóricas a los marineros y les dice como, marineros, ¿qué es lo primero que ustedes hacen cuando ven una ballena? Y los otros se quedan así como, avisamos. Sí, ¿y cómo avisan? Con canciones. Y entonces empiezan a cantar todos los marineros, ¿sí? Entonces de a poco Ahab los empieza a embrujar, ¿sí? Y los marineros empiezan a cantar y se empiezan a emocionar. Entonces ya llega al paroxismo esta cuestión del embrujamiento cuando les promete la moneda de oro. Les dice, den esta onza española de oro, vale $16, ¿sí? Se la lleva al primero que aviste a la ballena blanca. Coge la moneda y la clava en el mástil, ¿sí? Y ahí queda para que todo el mundo lo observe. Entonces la gente de a poco empieza a olvidarse, él les contagia su locura. La gente se olvida de la misión que es cazar la mayor cantidad de ballenas posible por el aceite y todo el mundo quiere en realidad cazar a Moby Dick, ¿sí? Y entre ellos Starbuck, que es el primer oficial, se asusta y él dice que esto no va a traer nada bueno. En efecto, no trae nada bueno, ¿sí? Es un mal augurio. Pero de a poco los embruja con este objeto mágico. Ojo que Melville, el narrador, más bien dicho, habla de este objeto como un talismán, ¿sí? Habla de un objeto como un talismán. Y ojo que un talismán es una especie de representación que convoca a una divinidad. Y vamos más. Entonces, lo que
Ahab hace encubierta es que llama al cocinero y le pide que reparta ron entre todos los tripulantes, entre toda la tripulación. Y todos empiezan a beber ron. Y entonces los empieza a embriagar. Y después llama a los 3 arponeros que son asiáticos y son muy misteriosos, nunca hablan. Y al decir que son asiáticos, estoy dando a entender que no son blancos ni cristianos como Melville o como sus personajes, como Ahab. Y a ellos los hace dar la vuelta a los arpones y en un huequito cóncavo que tiene los arpones les llena de licor, coge los 3 arpones con las manos de los arponeros, les hace así, hace que se riegue el licor y luego los hace beber, ¿sí? Entonces, lo que aquí Herman Melville empieza a hacer, y es bastante claro, es una especie de representación a la inversa de los valores de la misa cristiana, con el sacramento de la Eucaristía, con el doblón de Ahab como una representación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Porque todo el mundo anhela a esa especie de pedazo de divinidad que representa a la ballena, ¿sí? Porque a la ballena es a donde quieren alcanzar ellos, ¿sí? Entonces, y obviamente el hecho de que todos beban de los arpones es también esta cuestión del vino, que es la sangre de Cristo, pero con valores invertidos. Incluso a ratos yo quería decir que era una misa satánica porque se lo compara a Ahab muchas veces con el mismo demonio. Él mismo se dice, Lucifer. Entonces, no es extraño suponer que sea así, pero me quedo en los albores de decir que es una misa pagana, que invierte los valores de la misa cristiana, ¿sí? De la sacristía, ¿sí? Eso por un lado, este es el primer performance. El segundo performance es súper curioso, ya tiene que ver con el capítulo 99, que se llama El Doblón, que este es un capítulo que estudié a profundidad, porque aquí empieza, tiene la misma conexión con el anterior, con el capítulo 36. Empieza con Ahab, que va de un lado al otro en la cubierta. Está así, está pensando. Va de un lado al otro y se queda viendo y se queda observando el doblón. Observa una vez, observa otra vez el doblón. Y aquí se da un performance que tiene que ver mucho con la mirada. Es increíble cómo tiene que ver con la mirada, porque aquí en este capítulo 9 personajes dan una lectura y leen al doblón, ¿sí? Miren esto, perdón, les comparto, ¿dónde está? Compartir pantalla. ¿Dónde está? Aquí está. Esto, ¿dónde está? Ya. Esto es lo que se dice de la moneda en la novela. Esto es de la novela. El doblón del Pequod era un rico ejemplo de todo eso. En su borde circular llevaba la inscripción República del Ecuador, Quito, ¿sí? Te describe el sol, los signos del zodíaco, y te dice que viene de un oro salido de las montañas de Quito, ¿sí? Lo cual obviamente es falso, pero ya hablaré de eso si me queda el tiempo. Ya. Entonces aquí 9 personajes hablan, ven, analizan y dan una interpretación del doblón. Entre ellos son Ismael, Ahab, Starbuck, Stowe, Flask, el viejo de Man, Cuicuec, Fedala y Pip. Pero lo curioso es que Ismael ve el doblón, da su interpretación. Después Ismael ve a Ahab ver el doblón y dar su interpretación. Ismael ve a Starbuck ver el doblón y dar su interpretación. Stav ve el doblón y se queda viendo a Flask, el viejo de Man, Cuicuec, Fedala y Pip, que se quedan viendo el doblón. Entonces es como, y Pip, el último en dar su interpretación, que además es un chico que está un poco loco, él vio absolutamente a todos dar su interpretación. Entonces es como, yo veo, tú ves, él ve. Y lo curioso es que en su locura, Pip empieza a conjugar el verbo ver. Dice, yo veo, tú ves. Es muy extraño. Nosotros vemos, vosotros veis, etc. Es muy extraño esto. Entonces uno dice, ¿por qué tanta cuestión de ver? ¿Sí? ¿Qué más hay que se pueda ver en el doblón? Es entonces que con las interpretaciones que da cada uno, que no, desgraciadamente no tengo tanto tiempo para resumir, porque son 9 interpretaciones, pero muchos ven como ven la divinidad, ven la Santísima Trinidad ven la Santísima Trinidad en los montes de la moneda,
ven la Santísima Trinidad en el cielo, que está conectado con la tierra a través de las montañas, ¿sí? Ven las aves, y obviamente también ven el futuro. Hay dos que vaticinan el futuro al ver la elíptica, ¿sí? Porque la elíptica con los signos del zodíaco en la moneda tiene una de las funciones del zodíaco desde tiempos antiguos, que es la adivinación, ¿sí? Entonces, lo que pasa aquí es muy curioso porque Pip dice textual, el doblón es el ombligo del mundo. ¿Y qué pasa cuando tú te arrancas el ombligo? ¿Sí? O sea, nada bueno puede pasar cuando tú te arrancas el ombligo. Y literal, al final el Pequod se hunde, lo hunde Moby Dick, ¿sí? Entonces, lo que aquí tienen que entender es que el primer ritual y el segundo ritual, el primer ritual, el de Ahab invirtiendo los valores de la misa cristiana, y el segundo, el de las miradas, que vaticina un futuro y vaticina esta cuestión de la divinidad, la Santísima Trinidad, las montañas, se conectan muy bien con algo que yo fui investigando, que es con el pensamiento mitológico y religioso. Sobre todo a través de dos estudiosos que son muy buenos, que sus libros siguen vigentes, que el uno es Mircea Eliade, con su texto Lo Sagrado y lo Profano, y el otro es Joseph Campbell, con El Héroe de las Mil Máscaras, me parece que es. Estos textos, ellos con un trabajo de años, analizaron las mitologías y religiones y obtuvieron patrones de cómo pensamos los humanos mitológicamente. Y esto hace Melville con el doblón. ¿Por qué? Cuando el héroe, según Joseph Campbell, ¿no? Cuando el héroe ha completado su misión, hay una ola de bienestar, ¿sí? Hay una ola de bienestar que recae sobre él y sobre su comunidad. Joseph Campbell dice que en las mitologías y en las religiones esta ola de bienestar viene del ombligo del mundo. ¿Sí? Nosotros vivimos en el ombligo del mundo, el doblón sale de la mitad del mundo, está atravesado por la línea ecuatorial el doblón. Eso dice Joseph Campbell. Mircea Eliade dice que también viene enuncia su teoría del axis mundi, ¿sí? El axis mundi, o sea, es el eje del mundo. Los dos coinciden en que la imaginería, las imágenes de la mitad del axis mundi tienen mucho que ver con el árbol de la vida, ¿sí? No solo con el árbol de la vida, sino con las montañas, porque las montañas son los lugares que comunican el cielo con la tierra y la tierra con el infierno, ¿sí? Entonces, esta imaginería de la mitad del mundo tiene montañas, tiene aves, tiene árboles, que son exactamente lo que tiene el doblón de Ahab. Y al mismo tiempo es exactamente lo que tiene nuestro escudo de 1836, ¿sí? Está profundamente conectado con las mitologías. Y por si esto fuera poco, no puedo hablar porque me voy de largo. Melville, a lo largo de toda la novela, refuerza esta idea de la mitad del mundo yo conté 11 alusiones directas a lo ecuatorial. Ojo que yo en mi tesis hago la diferencia entre lo ecuatorial y lo ecuatoriano. Lo ecuatoriano como gentilicio de nuestro país y lo ecuatorial como algo atravesado por la línea de la mitad del mundo, ¿sí? Entonces, de pronto Melville está diciendo, cuando zarpa el Pequod de Nantucket, lo que él dice es como, y partimos hacia la primavera de Quito. Es como de repente como, ¿por qué me hablas de Quito? Quito ni siquiera tiene primavera, ¿por qué no me dices zarpamos y punto? Entonces siempre está recalcando una imagen y creando una imagen muy especial de la mitad del mundo. Ojo que digo mitad del mundo, no digo Ecuador, ¿no? Una imagen muy especial de la mitad del mundo. Entonces Melville dice de la mitad del mundo, dice que, por ejemplo, en la mitad del mundo los marineros se agotan, en la mitad del mundo los marineros sí se embriagan, porque Melville en Moby Dick dice que en todo el mundo los marineros beben un montón y no se embriagan, pueden hacer sus labores tranquilamente, excepto en la mitad del mundo. ¿Qué pasa? Que sí se embriagan. En la mitad del mundo dice que las ballenas son ociosas, son más como que les gusta vivir bien, o sea, les da características humanas a las ballenas, y dice que son eternas. En las olas del Ecuador, las ballenas son eternas. Él crea una especie de tecnicismo al decir que
él lo que busca es llegar a la estación del Ecuador. Y la estación del Ecuador es una especie de concepto metafísico que para Ahab es un lugar en el espacio-tiempo en el que él espera coincidir con la ballena, ¿sí? Él espera coincidir, y de hecho, se encuentra con Moby Dick en la mitad del mundo. No lejos de las Galápagos, pero no puedo decir que es en aguas ecuatoriales, ¿sí? Pero no lejos de las Galápagos, en algún punto medio seguramente entre el mar de Japón y Galápagos, ¿sí? Pero es en la mitad del mundo. Entonces él va creando esta imagen de la mitad del mundo como un sitio especial, un sitio que escapa a las concepciones de la realidad, ¿ya? Eso lo refuerzo y lo refuerza Melville en el estudio que yo hago de Las Encantadas, que es el otro texto, ¿sí? Entonces, desgraciadamente no puedo decirles por qué Las Encantadas son especiales también para él, pero en resumen, él crea mediante un tronco mitológico y religioso esta idea de la novela Moby Dick como un evangelio. ¿Por qué lo dice? Esto es el verdadero evangelio. Es un evangelio de la cetología y de la caza de ballenas. Entonces, lo que Melville, justo hay una estudiosa de Melville que se llama Wynne Kelly, que tuve el agrado de conocer el año pasado en Nueva York, en un congreso al que fui justamente sobre Melville, en el que ella dice que se me fue. Wynne Kelly dice que maldición, perdón, se me fue esa idea. No, perdón. Ella dice que Melville, antes de Moby Dick, estudia y como que parodia la Biblia, ¿sí? Pero en Moby Dick, él crea una Biblia propia, ¿sí? Y eso es lo que hace. Por eso es que digo que invierte los valores de los rituales cristianos, agrega otros y al mismo tiempo le da valores mitológicos al crear esta cuestión del Axis Mundi. Y esto se refuerza mucho más, pero no voy a ahondar en esto, con la cuestión del discurso del exotismo, el lenguaje del exotismo que es propio de nuestro continente. O sea, desde las crónicas de Indias, nosotros hemos sido objeto de provocadores de exotismo, digamos, en la mente del extranjero, ¿sí? Desde las crónicas de Indias, pero a raíz del 19 y sobre todo para los escritores estadounidenses, esto ya va cruzado con las ideas científicas que salen desde la Ilustración y se consolidan en el 19 gracias a la palabra de Humboldt y a la de Charles Darwin, que coincidencialmente son gente que vivió en Ecuador también, ¿sí? Entonces, ellos como Melville también supieron entender que algo había en la mitad del mundo, ¿me entiendes? No digo que seamos especiales en un afán de crear una idea nacionalista de, qué lindo es mi país o lo que sea, sino que literalmente algo pasa acá. Nosotros estamos más cerca que nadie, sobre todo aquí en Quito, estamos más cerca que nadie del Sol en el resto del planeta, ¿sí? Tenemos menos oxígeno, igual las ballenas buscan la mitad del mundo, no digo Ecuador, la mitad del mundo para parearse, para refrescarse, ¿sí? Entonces muchas cosas pasan acá en la mitad del mundo y eso supo ver Melville y le da un trasfondo mitológico, religioso y me encantaría explicar mucho más lo del exotismo, pero y una de las conclusiones a las que voy a llegar cuando redacte las conclusiones, que es lo único que no he escrito de la tesis, es que Melville crea esta zona especial que es la mitad del mundo, porque para él era especial en el sentido de llamar la atención sobre las bonanzas que tiene, por ejemplo, las Galápagos. En el capítulo dedicado a las Galápagos, lo que digo es que él habla mucho de las Galápagos en una época en la que Estados Unidos estaba tratando de expandirse hacia el sur, ¿sí? Con esta cuestión del destino manifiesto y cuestiones así. Entonces, él llama la atención de que existen estas islas y se las debe respetar, porque, por ejemplo, en ese momento, bueno, no solo Estados Unidos, sino desde mucho tiempo atrás, las Islas Galápagos han sido codiciadas por muchos gobiernos, ¿sí? Y Estados Unidos hizo mucho filibusterismo para ver si se podía aprovechar de las Islas Galápagos. Entonces, Melville toma muchas cuestiones locales, como hablar de estas islas perdidas en el Pacífico,
O como tomar un doblón de oro de un país que apenas estaba naciendo para conectar esta historia particular, que sería la historia de nuestro país, pero más que la historia de nuestro país, es la historia de la América española, o es española, con la historia de Estados Unidos, ¿sí? Los aúna, los hermana. Melville hace mucho eso porque es bastante progre en ese sentido. Tiene otros prejuicios, pero es muy progre. Entonces los aúna y los hermana como para reparar. Desgraciadamente, el discurso del exotismo se basa también en exageraciones, ¿qué te digo? En exageraciones, porque así es el discurso. Y muchas veces el exotismo también servía para que obviamente no los artistas, pero sí los políticos, la gente que hacía las leyes, tratara de adueñarse de zonas que no les pertenecían, o sea, el colonialismo, eso. Entonces, estas son algunas de las pocas ideas. Mi tesis tiene muchas páginas. Esta es la primera vez que he tratado de resumir muy poco. Espero que se me haya entendido algo de cómo veo yo. Hay muchísimo más de lo que puedo hablar del doblón. Podemos seguir conversando si alguien pregunta algo así, pero por lo pronto estas son algunas de las ideas a las que llegué como conclusiones y las he esbozado brevemente y espero que se hayan entendido. Y si tienen alguna duda, alguna reflexión, pues aquí estoy. Muchísimas gracias, Roberto. Qué interesante realmente. Creo que es la primera vez que puedo escuchar una interpretación de esta naturaleza claro, llega a plantear una cuestión ligada a la ritualidad, como tú has dicho, muchísimo a la simbología. Me parece súper interesante la interpretación que haces con Mircea Eliade, ¿no? O sea, como estas cuestiones de lo sagrado y lo profano. Y claro, va adquiriendo un montón de sentidos. Antes de pasar a las preguntas, me gustaría muchísimo mandar saludos a la gente que nos está viendo en Facebook. Janet Villavicencio nos manda saludos, nos dice brillante. Mayra Guzmán, muy interesante el análisis que hace Roberto, felicitaciones. Verónica Valencia también nos manda saludos, interesante. Nos vamos a otro mundo, felicitaciones BCE. Yadi Sinche, bueno, ella es muy querida también para el museo, fue nuestra pasante. Moni de Llanón, Darwin, Luis Galárraga, muchos saludos también, nos dice qué buen estudio, muchas gracias. Tenemos saludos también desde México. Álvaro Rodríguez nos saluda desde Zacualpan, desde México. Y bueno, tenemos varias otras felicitaciones. Y veo que acá tenemos una pregunta. Bueno, Mabel Coinstore nos dice, ¿cuántas monedas fueron acuñadas y cuántas hay en registros? No sé, No se sabe. claro, No se sí, sabe. no Yo, se sabe justamente, sí. sí, no recuerdo exactamente los términos con los que se dicen, pero básicamente dice una cantidad apreciable. Pero es difícil establecer qué es una cantidad apreciable para la gente de 1838, porque si dices una cantidad apreciable, puede ser que para nosotros suene mucho, pero, ojo, una de las razones por las que la moneda de 8 escudos es valiosa también en la actualidad es porque se acuñó durante una época en la que había una escasez brutal de oro. Había muchos problemas durante la construcción del Estado ecuatoriano y entre esas era la falta de metálico, la falta de dinero. Entonces, el mucho o poco oro que se logró conseguir se lo destinó a estas monedas, pero no se sabe cuántas monedas hay, cuántas monedas se habrán acuñado en su momento. Sí, justamente no tenemos un dato preciso sobre cuánto en los libros internacionales de monedas, tampoco aparece este dato en los decretos. Bueno, no hay una certeza sobre esto, ¿no? Bueno, para que nuestro público se anime a hacer preguntas, yo voy a empezar con una, que es la famosa
controversia que hay sobre el encuentro supuesto de Melville con Manuela Sáenz en Paita. Varios investigadores han mencionado este encuentro y claro, esta sería como una de las teorías con las cuales se ha sostenido que posiblemente Melville haya llegado a los 8 escudos, ¿no? Haya llegado a tener la moneda o a conocer de esa moneda. Entonces, quería que nos cuentes sobre eso, o sea, cuál es tu apreciación sobre esas interpretaciones. De hecho, le dedico un acápite en la novela, en el estudio, perdón, en la investigación le dedico un acápite a este posible encuentro de Melville con Manuela Sáenz. Mira, tuve que recurrir a muchas fuentes y entre esas mi Biblia, como ya lo dije, es esta biografía de Herschel Parker de Melville, que es increíble. Como te digo y como les he presentado los datos, él recrea todo el viaje de Melville por Latinoamérica. Y existe mucha, no mucha, ¿no? Pero hay gente que dice que Herman Melville se entrevistó con Manuela Sáenz en Paita. Manuela Sáenz, como saben, es una prócer de las independencias de Sudamérica, un ícono temprano, muy temprano del feminismo, que me parece súper válido, porque era una mujer que se ponía los trajes de militares de hombres y salía a combatir, entre sus méritos más sonoros. Todo el mundo sabe que se amaba con Bolívar y se carteaba. A mí me parece eso más bien un detalle que no me parece relevante, porque me parece que esa idea la ha romantizado mucho. Me parece que no se la estudia correctamente porque se enfocan mucho en esta cuestión de que se amaba con Bolívar y me parece que se la hace muy romántica la figura. Y producto de romantizarle, es que yo creo que hay mucha gente que dice, y cuando digo mucha gente, bueno, mucha gente que dice que Melville se entrevistó con ella en Paita, ella estuvo exiliada en Paita desde 1835 a 1856, que es cuando murió. Se dice que ahí fue cuando se encontraron, se entrevistaron y ella le dio, a veces algunos dicen que le dio el 8 doblones de ella o le hizo ver. En mi investigación, en los datos que he podido recabar, no, nunca sucedió eso. Nunca sucedió eso, porque el viaje, el itinerario de la Cushnet y del United States que pisó Perú, establece que estuvo en Santa, Lima, Callao y Tumbes. Nunca estuvo en Paita, ¿sí? Y Manuela Sáenz vivió en Paita, ¿sí? Yo doy un montón de razones por las que digo que nunca se encontraron. Entre esas es, por ejemplo, lo más cercano que estuvo de Paita es cuando estuvo en Callao. Pero ojo, cuando Melville estuvo libre 2 días de asueto en el año nuevo del 44, me parece, de Callao fue a Lima, porque separaban 13 kilómetros. De Callao a Paita hay como 200 y pico kilómetros. Es imposible pensar que estando en otra ciudad de Perú haya ido a Paita. No tenía razón para qué, no tenía tiempo ni permiso. Y además, y esto es lo que me parece más importante, en un viaje tan importante como son los viajes balleneros, tan documentado como los registros de los barcos balleneros, no hay registro de que él estuvo en Paita. Ni siquiera en Paita hay registro de él. ¿Me entiendes? O sea, no hay registro. Y mientras no haya un documento fehaciente que diga, sí, estuvo en Paita, no se puede ni siquiera pensar en la idea de que ellos dos se encontraron. Ahora, hay más aristas sobre este problema. Hay mucha gente que dice que era obvio que Manuela Sáenz, porque Manuela Sáenz era muy famosa en Paita, todo el mundo la conocía, la respetaba, le pedía bendiciones a ella para sus hijos y Manuelita decía, ok, si es hombre le pone Simón. Entonces ella recomendaba a todo el mundo que llame a sus hijos Simón y era muy famosa. Y como parte de su celebridad es que de vez en cuando ella recibía la visita de celebridades. Entonces recibió a Giuseppe Garibaldi, Simón Rodríguez, que era el maestro de Simón Bolívar, uno de los que le forjó la ideología.
recibió a dos escritores famosos de Perú, que no recuerdo los nombres, entre otros. Entonces muchos dicen, ¿por qué con esos antecedentes Manuela no habría recibido a Melville? Lo que tienen que entender, y es que lo que mucha gente desconoce, es que el Herman Melville que nosotros conocemos hoy no era el mismo de su época. En 1800 y pico, él no era, él era en términos, no en términos peyorativos, pero era un don nadie, era solo un marinero. No había ninguna razón para que Manuela la recibiera, ¿sí? Y muchos de la gente y bueno, ahí voy al tema de las fuentes, ¿sí? ¿Quiénes son las personas que dicen que se encontraron Manuela y Melville? Mucha gente son académicos, incluso respetables, que dicen que sí se encontraron, pero se encontraron por ejemplo, dicen en 1845. 1845 Melville ya había regresado hace un año a su patria. Dicen, pero no presentan, solo es como que se dedican a replicar la información sin fuentes. Eso es lo que yo he encontrado. La gente solo asume que se encontraron e incluso la misma página de Manuela Sáenz en inglés, de Wikipedia, dice eso. Artículos de La Vanguardia, historiadores ecuatorianos. Hay la biografía de Galo René Pérez sobre Manuela Sáenz, en la que él dice que se encontraron. Y es como, no, eso no pasó. Ahora bien, ¿a dónde voy a todo esto? Entre mis lecturas e indagaciones, coincido con este señor, Herschel Parker, en identificar la primera fuente, que fue la que dijo que ellos dos habían encontrado. ¿Cuál es esta primera fuente? Es una biografía escrita por un estadounidense que se llamaba Wolfram von Hagen. Von Hagen escribe una biografía que se hizo famosísima, que se llama Las 4 estaciones de Manuela, los amores de Manuela Sáenz y Simón Bolívar. Esa biografía es famosísima. Y es del 1952. Es el primer registro que se tiene en el que se digan que esas dos personas se encuentran. Ahora bien, yo me puse a revisar ese texto. Está en la biblioteca de la Universidad Católica, por si alguien quiere leerlo. E incluso hablé con un historiador muy bueno y muy respetable de este país, y me dijo que los textos de von Hagen, más bien en la actualidad, están cayendo un poco como en desuso. Tienen cierto sesgo de duda. Y yo, como analista de discurso, como un doctorando de filología, como un hombre que estudia literatura, al leer la biografía de von Hagen, uno espera encontrar un texto que te refleje un valor de verdad absoluto, ¿me entiendes? Como un historiador. Un historiador no se puede ir por las ramas o no puede narrar la historia literariamente. Von Hagen hace eso. Por ejemplo, me acuerdo un pasaje en el que Manuela se entera que había muerto su esposo y a ella le niegan la herencia. Manuela Sáenz había envejecido repentinamente. Entonces, la biografía de von Hagen está llena de artificios literarios que para mí y para algunos historiadores la descalifican como un documento histórico. Y voy al momento, tengo aquí el extracto en el que von Hagen relata el encuentro entre ellos dos. No sé si lo voy a poner por si alguien quiere leerlo, ¿ya? Pero es un poquito largo, pero igual lo pongo. Perdón, tengo que compartir antes la pantalla. Sí. Este es, ¿sí? Si alguien quiere leerlo, léalo ahí, puede pausarlo. Entonces, la cosa es que no, hay muchas cosas malas que están mal históricamente en este texto. Mira, por ejemplo, dice que ellos dos, el Acushnet ancla en Paita, cosa que nunca pasó. Von Hagen dice que ancla en Paita a mediados de noviembre de 1841. Y si hay algo que está muy bien registrado es que de 30 de octubre al 30 de noviembre, Melville y su barco estuvieron en Galápagos. No pudieron estar en Paita, ¿sí? Estuvieron en Galápagos, no acá donde dice von Hagen. ¿Qué más? Mira, acá von Hagen dice que se bajaron a protestar, a pelearse porque había muchas quejas de la tiranía del capitán del barco, ¿sí? Que les pegaba a los marineros. Eso es falso. En los registros de la Acushnet no hay registros de que él haya sido malo, de que haya sido un tirano.
Y dice que habían peleas de los marineros en las calles de Acushnet, perdón, de Paita, eso es falso. Dice que el segundo oficial desertó. Tengo, gracias aquí a mi amigo Herschel Parker, tengo una lista de los marineros que desertaron de la Acushnet. El segundo oficial nunca desertó. De hecho, la segunda persona o la tercera persona que desertó de la Acushnet fue el mismo Melville, que se escapó cuando llegó a las Islas Polinesias, se fue. ¿Qué más? Esto sí es verdad, Manuela traducía textos, hablaba inglés, a veces le llamaban para que dé su opinión cuando había que traducir a ciertos barcos, pero esto nunca pasó. Déjenme les leo esta parte. Dice, uno de los últimos, de estos pleitos que se provocaron en Paita y que Manuela traduce, dice esto. Uno de los últimos en prestar testimonio fue un hombre callado y de ojos tristes. Tenía 22 años y su nombre, cuando fue consignado en el documento, no dijo a Manuela más de lo que dijo a sus compañeros, Herman Melville. Pero después, mucho después, cuando la fama lo cortejó y luego lo abandonó, se acordó de Manuela. Esto que viene entre comillas es lo que piensa Melville, ¿no? Humanidad, recio ser, te admiro, no en el vencedor coronado de laureles, sino en el vencido, ¿sí? Y pensó en el gris opaco de Paita y en Manuela montada en los cuartos traseros del burro. Entraba en Paita Town, montada en un boquillo, en fin, lo que está entre comillas, que supuestamente, o sea, en una biografía de Manuela, de repente, Von Hagen te pone lo que piensa Melville. Eso es muy sospechoso. O sea, eso ya me llama la atención, como en un afán histórico, ¿sí? Y lo que está entre comillas es una cita textual de este libro. Es un texto de Melville, que lo que él dice tiene que ver con una chola viuda de Perú, que termina la historia yéndose a Paita a lomos de burro. Literal, esto sale de ahí. Y igual, Von Hagen dice que Melville decía un joven callado y de ojos grises. Melville tenía ojos azules. Entonces, son muchas cuestiones que me logran desacreditar a esta primera fuente. Y ojo, con par cosas más y termino. ¿Qué es lo que hace al final? Como todo historiador, Von Hagen da sus fuentes, ¿sí? Dice sus fuentes y no dice ninguna de Manuela. Nunca dice nada, perdón, nunca dice ninguna de Manuela y Melville, ¿sí? Nunca dice nada de dónde sacó esa información. Y dice, para la gente que quisiera saber más de lo que esta biografía no menciona, es decir, si tienes más dudas de los temas que yo no pongo en la bibliografía, consulta el boletín de la Academia de Historia de Bogotá, de la Academia de Historia Colombiana, que se publicó en Bogotá en el fascículo, en la edición de febrero de 1952, ¿sí? Herschel Parker, a través de otra persona, revisó ese boletín de la Academia Colombiana y no hay ninguna mención a Melville ni a Manuela. Entonces, no se sabe de dónde sacó eso Von Hagen. Pero no deja de ser anecdótico, ¿me entiendes? Es una historia bonita que uno quiere creerse. Y no es culpa, por supuesto, pero esta historia hermosa luego empieza a transformarse en leyenda y en literatura. ¿Qué pasa? En el 89, Gabriel García Márquez toma esta historia y la retrata en El general en su laberinto, que es su novela sobre Simón Bolívar. Ahí dice que cuando Manuela estaba en Paita, fue visitada por Simón Rodríguez, por Giuseppe Garibaldi y por Herman Melville, que por esas épocas andaba viajando por los mares del mundo, documentándose para escribir su novela Moby Dick. Hasta de memoria me sé. Pero eso ya es ficción. Eso es García Márquez. Después hay unos versos de un poeta venezolano que se me fue el nombre, pero también dice que Melville la visitó en Paita a Manuela, pero eso ya es en el terreno de la ficción. Recientemente, me parece que es una novela de este nuevo siglo, no me acuerdo, de 2002 tal vez, se llama Historia Secreta de Costanagua, que es de un escritor colombiano muy famoso en la actualidad que se llama Juan Gabriel Vázquez. Él también relata este encuentro entre Manuela y Melville, pero estos ya pertenecen a la literatura, entonces ellos pueden hacer lo que quieran, estamos leyendo literatura. El problema, yo creo, fue
esta novela, esta biografía de von Hagen, que yo no encontré, ni Herschel Park ha encontrado de dónde se saca, y lo poco que pone es incorrecto, ¿me entiendes? Con los datos que sí hay. Entonces yo creo que no se puede afirmar que ellos dos se encontraron, a menos que alguien por lo menos diga, tenga un documento. Nadie tiene documentos de eso. Entonces, espero que mi investigación ayude a contribuir a eso, o sea, a que la historia se refleje de una forma más veraz y que se deje de romantizar esta imagen que se tiene de Manuela. Y sí, con lo que a mí respecta, el tiempo lo dirá, ellos dos nunca se encontraron. Me habría encantado, pero nunca se encontraron. Ya, Gracias, Roberto. Sí, realmente sí, ¿no? Es como lo que tú dices, es una historia que nos encantaría creer que fue cierta, por demás es súper fantástica y romántica, y Manuela es Manuela, y bueno, ahora Melville es Melville, ¿no? Entonces es interesante. Nos mandan más saludos. Wendy Ramírez dice, felicitaciones Roberto, estamos viendo en familia. Mabel también nos agradece, seguirá en la búsqueda. Sobre cuántas monedas se habían acuñado. Tenemos otra pregunta de Brian Almeida, que dice, buenísima exposición y súper chévere oír al autor de No somos tu clase de gente, genial novela. ¿Qué opinas de un escritor que crea solo en su mundo interno y desde su localidad, y de escritores que se arrojan al mundo de donde recogen la realidad para transformarla en ficción fascinante? Gracias por esta exposición. A ver, Te ¿cómo era la repito, pregunta? Sí, sí, te sí. repito la pregunta. ¿Qué opinas de un escritor que crea solo en su mundo interno y desde su localidad, y de escritores que se arrojan al mundo de donde recogen la realidad para transformarla en ficción fascinante? O sea, no solo el escritor, el artista en general, ¿no? Tiene la labor y tiene la obligación de hablar de todo lo que le parezca perfecto para él, ¿me entiendes? Hay mucha gente, y eso es una de mis críticas a la literatura ecuatoriana, que es muy provinciana todavía me parece, que es como que hay escritores que si te ven escribiendo sobre una historia en Alemania, como me pasó a mí con La Ruta de las Imprentas, es como, ¿por qué escribes eso? Yo me quedaba así como, ¿por qué no? Kazuo Ishiguro, que es el Nobel de 2017-18, decía que lo más burdo que puede haber es un escritor que escriba solo sobre lo que sabe, o solo sobre lo que vive. Entonces, es como, ¿para qué? Entonces, más bien, la labor del artista en general es expandirse hacia el mundo, ¿me entiendes? Y no te estoy hablando de un afán globalizador, sino en un afán de no centrarte solo en lo que tú deberías crear como artista o en lo que tu localidad te dice que crees. Más bien, crea historias que estén afuera del planeta, sé feliz, no sé. Bueno, otro amigo del museo, Andrés Sapín Ramírez, nos dice, buenas noches y felicitaciones por la disertación en torno a la ritualidad andina, inca o preincásica. ¿Conoce algún elemento que enlace al doblón de 8 en relación al cerro Panecillo y los Pichinchas? Eh, Perdón si no entendí bien la pregunta. Si es que, ¿qué relación tiene el doblón con el panecillo y los pichinchas? Sí, sí, en torno a la ritualidad andina, inca o preincásica. Si tal vez habrá si conoces alguna simbología en torno a esas ritualidades. No, no conozco para nada, nada de esas ritualidades. Sería interesante, pero como para mí el punto de partida del doblón es ya con la historia del Ecuador españolizado, pues, más bien incluso después de eso, o sea, es a partir de la creación del Ecuador en 1830. Entonces, no sentí la necesidad o la urgencia de retroceder tanto, porque más bien lo que hace, por ejemplo, esto es algo del que no dije, o sea, Flores en el primer escudo, en el primer decreto, creo que es en el segundo decreto de él, en el que dice las imágenes que deberían tener las monedas del Ecuador. Él dice, quiero que tengan unas montañitas, dice unos dos cerros y unas águilas. Entonces, uno se queda como asombrado porque dice, es un momento en el que el Ecuador tiene la oportunidad de crear identidad propia a través de los símbolos
Y lo que hace Flores es, por ejemplo, poner águilas, que ni siquiera hay águilas en Ecuador, cuando el cóndor era un símbolo patrio desde los escudos neogranadinos. Y no te dice qué cerros son. No es desacertada la idea de Flores, y por esto es que no necesité consultar fuentes incaicas o preincaicas, porque el águila es un ave que está presente en la heráldica desde el siglo XII. Entonces, más bien se ancla en una tradición mucho más española que autóctona, ¿me entiendes? Autóctona me refiero a los pueblos prehispánicos. Entonces, no tengo nada de rituales de ellos porque considero yo que no ameritaba. O sea, el doblón responde ya a una identidad, si puedes llamarse de esa forma, una identidad ya mestiza en los inicios de la República Ecuatoriana. Claro, y bueno, también tiene, yo creo, una relación por tiempo también, ¿no? O sea, de la tradición ya más republicana, de la formación de las naciones, de las batallas, o sea, el Pichincha es finalmente un monte muy importante, ¿no? O sea, ahí se sella la batalla y seguramente también tiene que ver con eso. Sí, sí, el segundo, bueno, el primer decreto de Rocafuerte dice eso. Las tres montañas que hay, la una es el Ruco, la otra es el Guagua y la otra es, no se sabe. Nunca dice, y no encontré textos que me digan cuál es esa otra montaña. He encontrado por ahí, que es como un poco lo obvio, se asumiría que es el Panecillo, ¿no? Ya que si usan los dos Pichinchas, tiene relación el Panecillo por la batalla de Pichincha, pero no hay fuentes, no he encontrado nada que me diga, ¿es el Pichincha o es otra montaña? O el Y ya, Umhuique, tal vez quizás no dice. sea tan importante, porque al final de cuentas ya tenemos los dos rucos, ¿no? Perdón, los dos Pichinchas. Sí, bueno, acá tenemos otra pregunta de Daniel Ramírez Paredes. Felicidades, Robert. En pocas palabras, la fascinación del doblón ecuatoriano de Melville en Moby Dick, ¿es una fascinación de Melville por este país, por las Galápagos, o una mera coincidencia en tomar nuestro doblón como el gran premio para su tripulación? Eh, eh, Daniel Ramírez me suena de algún lado. No, mentira, es mi hermano, de hecho. Eh, no sé si es que lo dejé claro. No es que Melville tenía una fijación con Ecuador. O sea, ¿cómo te explico? Melville se le nota en toda su producción literaria, se le nota que tiene un cierto cariño con Latinoamérica, sobre todo con Lima. A Lima parece que la ama con todas sus fuerzas y la usa en varias novelas, porque, ojo que estos dos son mis libros principales, pero también uso otros como principal, como la novela Benito Sereno, en la que tienen ese ambiente en las costas de Chile y tiene mucha relación con la plaza de la Plaza Mayor de Lima, ¿ok? Pero bueno, lo que quería decir es que yo creo que no es que Melville usa el doblón, no porque Melville le tuviera cariño a Ecuador o porque pensara que Ecuador es un país especial. Justamente es lo que yo decía, yo no creo que debamos pensar que somos especiales, no somos especiales. Más bien, sino que Melville tomaba ciertos, y esto es lo que me faltó explicar un poco porque no he podido hablar del lenguaje del exotismo que usa Melville. Melville usaba un montón de referencias geográficas y objetos locales, muy, muy locales, para dar cuenta de algo global. Entonces, Melville decide usar el doblón ecuatoriano para dar cuenta de que existe una América que se acaba de independizar de España en un siglo en el que España está en franca caída, mientras que Estados Unidos, por el contrario, está empezando a consolidarse como el imperio que es hasta hoy, ¿entiendes? Entonces, eso es algo propio de su estilo. Melville toma cositas locales para dar cuenta de una historia global dentro de su prosa. ¿Sí? Entonces, no somos especiales, creo yo, porque, pero creo que sí nos tuvo algo de cariño, pero no somos especiales en un sentido nacionalista, pero nos tuvo algo de cariño Melville, eso. Bueno, tenemos como tres preguntas más. Creo que estamos contentos con la conversación. Sammy Lombeida nos dice,
¿Y por qué Melville describe al doblón de oro en su novela y no escoge a otra moneda del Ecuador? Eh, a ver, bueno, acá hay dos cosas. Yo en un cierto momento de mi análisis me asusté, porque yo dije, ¿por qué Melville escoge la moneda de 8 escudos? Más bien dicho, ¿por qué decimos que la moneda 8 escudos es la moneda que Melville escoge y no es otra moneda del Ecuador? Primero por su descripción, ¿sí? La descripción que hace Melville te da pequeñas pistas para decir esta moneda es. Pero en un momento yo me asusté mucho porque dije, la moneda 8 escudos es casi idéntica a la moneda de 4 escudos. Tiene el mismo grabado, el mismo grabador, Eduardo Coronel, tiene los mismos ensayistas que son Santiago Taylor y Miguel Vergara, tiene el mismo dibujo, tiene atrás el mismo lema de el Ecuador, tiene en el anverso, República del tiene, Ecuador. tiene República del Ecuador Quito, atrás mi poder en la Constitución, me parece que dice. Entonces las dos monedas son similares. Perdón si me equivoco, no me acuerdo qué dice atrás. Melville no dice nada de la parte de atrás de la moneda. ¿Okay? Entonces dije, ¿por qué no la de 4 escudos? Yo me asusté y dije, estoy haciendo mal, estoy interpretando mal. Y claro, la respuesta me dio el mismo Melville, porque cuando Ahab presenta la moneda, a, cuando Ahab presenta la moneda a la tripulación y les dice, ¿ven esta onza española de oro? Una onza equivale a 8 escudos en el sistema octogesimal español. ¿Sí? Si hubiera sido la 4 escudos, tendría que haber dicho, ven esta media onza española de oro. Entonces, es la 8 escudos. Por ese lado me quedo tranquilo. Ustedes también quédense tranquilos, tienen la moneda correcta, creo yo. ¿Y por qué no, como dijo la persona, por qué no otra moneda de Ecuador? Pues simplemente en su momento, en el momento en el que Melville probablemente la vio, era la moneda más valiosa, era la moneda más cara, ¿sí? Era la moneda más cara, la 8 escudos, tenía 21 quilates. Ninguna otra moneda del Ecuador en ese momento tenía 21 quilates. La de cuatro escudos tenía la mitad. Entonces, en ese momento era la más valiosa. Y obviamente, como escritor, no vas a prometerles una moneda, un real, cuando puedes prometerles 21 quilates de oro, ¿me entiendes? Entonces, siempre te vas a ir por la moneda más cara porque es despierta más la ambición de la tripulación que un real, ¿entiendes? Entonces, yo creo que por eso la escogió. Claro, y porque era una moneda de su época, finalmente, ¿no? O sea, tal vez no pudo haber visto otra o, bueno, tener acceso, digamos, a la información. Era una moneda que pertenecía a su época. César Naranjo nos dice, hola, buenas noches, felicitaciones por la exposición del tema. ¿Podría considerarse que este doblón ecuatoriano fue tomado en consideración por Melville en su obra por sus características y belleza de la moneda? Bueno, creo que un poquito ya hemos respondido eso, no sé si tú quieres añadir algo más. Yo lo único que podría añadir a eso es por qué, y ahí sí yo di una respuesta como una persona que sabe de narrativa, como un escritor. ¿Por qué escogió ese lado de la moneda y no escogió el otro? Entonces, al otro lado hay el busto de una mujer, ¿no? Hay el busto de una mujer y de hecho en el otro lado dice 21K. En el otro lado dice que tiene 21 quilates. Entonces esa información es mucho más valiosa, yo creo, que sea de Quito, para la ambición de los tripulantes. Yo creo que ahí sí mi respuesta fue que escogió ese lado porque ese lado tiene más elementos narrativos que le permiten jugar con el manejo de la historia, el motor de la historia, que el otro lado. El otro lado no despierta mucho, es solo el busto de una mujer. Quizás si hubieran visto el busto de una mujer, marineros que llevan años en alta mar, que no han visto mujer, quizás los comentarios se habrían ido en base a, es una mujer, o como quisiera estar con una mujer. Habría sido lo más probable, comentarios un poco más bien del tipo sexista, ¿me entiendes? Machista también, podría ser, pero en cambio el otro lado, como explicado, le da carta cabal para lanzar toda una explicación metafísica con esta cuestión del laxismundo, del obligo del mundo, la imaginería de
de esta especie de evangelio, ¿me entiendes? Entonces yo creo que narrativamente él sabía su oficio y dijo, este lado me da más de qué hablar que el otro lado, o que otra moneda. Claro. Bueno, y finalmente, Daniel Ramírez nuevamente nos dice, gracias por la aclaración. Para meterme en el mundo Melville, ¿con cuál de sus libros me recomiendas empezar? Y bueno, creo que esa podría ser una recomendación para todos los que nos están viendo en este momento. Moby Dick o Las No, 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 Encantadas. no, 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 Moby Dick, no. No, no, no. De hecho, o sea, yo amo este libro, ¿ya? Yo amo este libro, pero siempre aparece en las listas de los libros que más abandonos tiene. Es un libro complejo, pero ojo que los libros largos, los libros complejos, yo creo que a la larga son los libros más ricos que existen, porque te dan mucho más, se quedan contigo más tiempo. Pero yo no lo recomendaría para iniciarse en Melville. O sea, yo con él, yo recomendaría que se inicien con los cuentos. Por ejemplo, hay un cuento que es muy, muy popular hoy en día, que no tiene nada que ver con viajes, que se llama Barleby el escribiente. Yo diría que se vayan con ese, o si no, con Benito Sereno, la novela corta. Lo bueno es que tengo si ven ahí esos libros, todo eso es Melville. Eh, yo creo que con esos dos, o si no, de plano con los primeros libros, Taipei o Mu, que son libros divertidos de viaje. Este ya es una cuestión mucho más densa, pero lo que sí les recomiendo es también Las Encantadas, sobre todo por la conexión, es muy lindo de leer, muy suave de leer, son 10 historias muy bonitas, todas relacionadas con las Islas Encantadas. La historia 8 a mí me hizo llorar de lo increíble que es. Literal, a los años que lloraba con una historia. Yo creo que más bien vayan con Las Encantadas. Es muy bueno y siempre tuve la intriga porque no sé si te diste cuenta tú, Lore, o la gente que... Este libro siempre estaba en todo lado. Estaba en los aeropuertos, estaba en los libros de viajes, en las librerías, en los libros de Ecuador, o sea que no lo escribió un ecuatoriano. Se lo daba cuando pagabas la luz, se lo vendía en ediciones baratas. Siempre estaba, siempre ha sido como una especie de bestseller ecuatoriano. Y fue como, a ver, veamos por qué. Y claro, leo por qué, y después terminé dedicándole toda una tesis. Entonces, sí, vayan con Las Encantadas o Bartleby, y ya cuando se sientan ahí con ganas, denle duro a esto, que es una de las cosas más hermosas que existen en el mundo. Muchas gracias, Roberto. De verdad que creo que hemos tenido un momento de charla súper interesante. Nos has dejado con un montón más de inquietudes, creo yo, preguntas, pero también aclaraciones sobre un montón de mitologías que se tiene también sobre en torno a Melville, en torno al doblón y todo lo que hemos conversado. Creo que no me queda más que agradecerte muchísimo, agradecer también a quienes nos están siguiendo en nuestra página. Un agradecimiento especial también a las autoridades y a los compañeros del Banco Central del Ecuador por apoyar este espacio, también a todo el equipo técnico que hace posible la transmisión y la difusión. Y no me quiero despedir sin invitarles a que se mantengan atentos a esta página, a la fanpage, en donde mes a mes ofrecemos talleres educativos virtuales gratuitos, contenido numismático y también si tienen consultas o quieren tener contacto un poco más directo con quienes trabajamos en el museo, pueden escribirnos al correo electrónico museo@bce.es. Y bueno, creo que con esto nos podemos despedir. Espero que nos acompañen la próxima. ¿Qué nos quieres decir, Roberto? Solo así, un dato suelto así rapidito. Esta moneda, la moneda Moby Dick, la 8 escudos, es altamente codiciada entre los coleccionistas numismáticos en todo el mundo. Y según el catálogo Krause, no sé cómo se pronuncia en alemán, esta moneda se vende dependiendo del estado y del grabador y del año, se vende entre $1,200 y 10,000. Pero la más cara que se ha vendido en una subasta llegó a $42,000 por esa monedita. Es la más cara que se ha vendido hasta ahora, está en la historia. ¿Eso? Sí, sí, realmente es fantástica. Y bueno, ya con esos datos hermosos también que nos da el Roberto, vengan al museo, vengan a ver a la moneda, al doblón, conversemos. Estamos preparando justamente
reapertura, les vamos a avisar apenas tengamos todo listo sobre los protocolos de bioseguridad, sobre cómo hacer sus reservas aquí en esta fanpage, en nuestros canales digitales. Así que estén atentos y les esperamos. El siguiente mes también tenemos otro conversatorio súper interesante y esperamos que nos acompañe. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias a todos. Nos despedimos.